medicina, que es el motivo disciplinario. Todos tienen en su estructura molecular ese anillo y tienen una importancia extraordinaria. ¿Por qué? Porque las bacterias precisamente, en su afán de sobrevivir, que es un derecho biológico, digamos, son habilísimas para producir mecanismos de supervivencia. Y en verdad está demostrado que las bacterias nos van a sobrevivir, nosotros nunca podemos ganarle. Siempre van a tener algún recurso por el cual se detienen y sobreviven. Y saben que las bacterias han vivido millones de años antes que nosotros. Y nosotros vamos a desaparecer, se sabe, con certeza, y las bacterias van a seguir sobreviviendo. Bueno, entonces dentro de esos artificios que tienen las bacterias, ¿qué es lo que hacen? Buscan mecanismos de resistencia. ¿Qué? Atiendan entonces. Son muy inteligentes para producir algunos mecanismos que les permiten sobrevivir. ¿Y qué es lo que han encontrado? ¿Qué han hecho? Como estos grupos de antibióticos tienen en su estructura molecular, repito, el anillo beta-lactámico, han elaborado, han creado, han generado enzimas que se llaman beta-lactamasas. Esa enzima entonces entra en contacto con el antibiótico, destruye su anillo beta-lactámico y se desorganiza el antibiótico. Y la bacteria está feliz de la vida viviendo por ahí. Entonces, esa es la importancia que tenemos que analizar cuando hablamos de beta-lactámicos, ¿sí? Y son un grupo amplio, pues están las penicilinas, cefaloporinas, los carbapenems, monopenems, grupo peptidoso. Los carbapenems para todos no nos interesa mucho porque son de uso especializado, se usan en UCIs, en casos complejísimos de multiresistencia a drogas, etc. Eso no es para nosotros, al menos para la formación del médico general. La penicilina y cefaloporinas nos interesa mucho. Bueno, entonces, el mecanismo de acción es importante comentarlo, según como dicen a la famosa PPP, proteína fijadora de penicilina. Su nombre general está que ahí también actúan las cefaloporinas, ¿no? Entonces, estas se encuentran en la membrana citoplasmática, ¿sí? Pero se encargan de sintetizar la pared celular. Y si no están trabajando bien esas proteínas, la pared celular se destruye. Por lo tanto, el mecanismo de acción fundamental de los beta-lactámicos en general es destruir la pared celular. Entonces, explota la bacteria y muere. Por lo tanto, desde ahí analizamos. ¿Nos hará daño los beta-lactámicos por ese mecanismo de acción? ¿Qué dice Bocángel? Que veo que dice no. Pero, ¿por qué no nos hará daño? No me diga, lo dijo la semana pasada. ¿Es la respuesta? Lo puedo haber dicho la semana pasada, el año pasado, pero el asunto es que tú repitas el argumento. ¿O crees que es suficiente? Pésima respuesta, hombre. No, ¿por qué? Porque las células del ser humano no tienen pared celular. Las únicas células que tienen pared celular son las bacterias y ¿de qué tipo de vida, señorita? ¿De qué reino animal caracteriza la pared celular? No vaya a decir el reino mineral, ¿no? De los vegetales, pues, muchachos. Bacterias y vegetales tienen pared celular, nosotros no, por eso no nos afecta. Por eso son tan inocuos este tipo de antibióticos. Pero también generan autoricidas que ayudan a destruir la pared celular. Bueno. Ahí tenemos las penicilinas, ya saben que es antibiótico porque pues, igual, al menos en su origen, de un hongo que se llama Penicillium notatum. Y el espectro es reducido, en verdad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Con el tiempo, la penicilina, después de tener un
el debut exitosísimo en los años 40 por ahí, y por ahí nomás ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Año 45. En la Segunda Guerra Mundial, en verdad, más que las defensas antiaéreas, los equipos de protección del soldado, lo que ha salvado más vidas en millones y millones es la penicilina, por infecciones que adquirían en el campo de batalla. Un rol extraordinario tuvieron las penicilinas ahí. Pero con el tiempo, como es natural, los gérmenes van haciendo más resistentes. Y surgieron los famosos gérmenes resistentes a la penicilina. Se sintetizaron alternativos que podían ser activos contra esos gérmenes que se volvieron resistentes, y ahí surgieron, por ejemplo, la meticilina. La meticilina, es el patrón para comprobar medicamentos que sean útiles o no con estafilococos. Bueno, entonces la meticilina es el patrón de todos los agentes antimicrobianos que actúan contra los estafilococos, que son muy feroces. Son las penicilinas resistentes a la penicillinasa. Luego se produjeron unas variantes que ampliaban un poquito el espectro, por eso se le llamó aminopenicilinas o penicilinas de amplio espectro. Es un concepto, un título medio exagerado, pero sí tenían actividad contra algunos variantes de Escherichia coli que producen infección gastrointestinal. Entonces ya se aumentó el espectro a gram negativo, porque la penicilina gesólica no actúa sobre ningún gram negativo, la amoxicilina sí, la ampicilina también, particularmente contra. Y se volvieron muy útiles, especialmente para la salmonela, la tifoidea, por ejemplo. Luego se hizo otro cambio moleculares en la penicilina y se les dio una actividad contra un germen que es terriblemente agresivo, especialmente en los ambientes hospitalarios, lo que le llaman Pseudomonas aeruginosa. En un hospital casi siempre hay gérmenes resistentes ahí viviendo en los hospitales y aprovechan estados de gravedad del paciente para que inmediatamente confirmen esa infección, y generalmente son altamente mortales. Y uno de esos gérmenes es la Pseudomonas aeruginosa. Se modificó algunas moléculas de la penicilina para que pueda tener actividad contra la Pseudomonas, y surgieron las penicilinas antipseudomonas. Ahí están las variantes. Ahora, como la penicilina gesólica, la original, tiene una vida media tan corta que en verdad debe administrarse cada 4 o cada 6 horas por día para enterarnos, pues activa solamente por vía inyectable. En ese tiempo no había la penicilina oral. Entonces, era pues muy incómodo, en verdad, dar tratamientos que por más que sean imprescindibles, era un martirio para el paciente. Imagínense tener que inyectar 4 veces al día. 4 veces al día. 7, 10 días, ya pues, difícilmente los pacientes cumplían con todo el tratamiento. Y a veces se complicaba, porque inyectar así que la tecnología médica comenzó a ver que ojalá se produzca alguna variante de la penicilina que permita administrarlo menos veces al día. Y surgieron pues alternativas ahí. Entonces lo primero que se hizo es combinar con una serie de sustancias con las cuales podía formar ciertas sales medias difíciles de diluir, de disolver, y lo unieron a la penicilina con un anestésico local. Siempre la penicilina original, la penicilina gesólica, lo unieron con un anestésico local que es la procaína. Otros experimentaron con un antihistamínico llamado prednisona. Y surgieron 2 variantes muy importantes, la penicilina procaínica y la penicilina prednisónica, que al unirse la molécula de la penicilina gesólica con estas 2 sustancias formaban unas sales
relativamente insoluble. Relativamente insoluble. Así que se colocaban en la vía intramuscular la dosis. Se colocaba la dosis y se comenzaba a liberar gradualmente la penicilina. Ya no pasaba toda la dosis en 4 horas, sino que era tan lento que duraba su actividad 24 horas. Así que estas variantes de la penicilina clenbuterol, la penicilina procaína, se utilizaron cada día, una sola inyección diaria. Es un avance extraordinario, ¿no es cierto? Avance extraordinario. De 4 veces al día un inyectable pasar una sola vez, una maravilla. Desafortunadamente la actividad inhibidora no es tanta como la de la medicina gestórica, original pura. Pero de todas maneras es útil. Así que esa fue una modificación importante que se hizo en la molécula de la medicina gestórica. Luego hubo un avance ya más extraordinario que significó ya un proceso más, digamos, intenso de la molécula de la penicilina. Se llamó la benzodiazepidación. Es un procedimiento complejo. La molécula de la penicilina gestórica se modificó y se formó la penicilina benzatínica. Esta penicilina benzatínica extraordinariamente demoraba su actividad 28 a 30 días. Así que se trabajó prácticamente lo que llamamos la penicilina de uso mensual. Esto fue una maravilla, ¿por qué? Porque hasta la fecha sigue usándose de esa manera para casos particulares, más que nada se refiere, por ejemplo, como la sífilis. La sífilis, hasta la fecha, con su tratamiento espectacular, con una sola dosis de penicilina clenbuterol, de 1.200.000, algunos aplican 2 millones de dosis. Una sola inyección puede curar un acceso o una infección de sífilis. Y hay otra enfermedad también que se beneficia mucho con este tratamiento, que es la fiebre reumática. La fiebre reumática es una complicación de la faringoamigdalitis estreptocócica causada por estreptococo beta hemolítico. Es una infección común pues, de garganta, ¿no? Pero en algunos pacientes susceptibles llega a producir una complicación que es inmunológica, que se llama fiebre reumática, en la que cada vez hay un mayor daño del endotelio vascular e incluso del endotelio renal, y que a la larga puede matar al paciente. Y ese paciente, cada vez que tenga una infección nueva de faringe por estreptococo, su daño se incrementa. Así que esos pacientitos tienen que estar, escúchenme bien, prácticamente toda su vida, toda la vida, recibiendo antibióticos que lo protejan del estreptococo. Porque cada infección nueva por estreptococo va a empeorar su daño. Así que esos pacientes reciben, algunos toda la vida, una dosis de penicilina benzatínica mensual. Así es. De todas maneras, entonces para ese paciente fue un avance extraordinario esta penicilina benzatínica. Pero me detengo ya un ratito para comentar algo que toda la vida que lo comento me indigna. Es el famoso asunto de la aparente existencia de la ampicilina benzatínica. Jóvenes, revisen por favor, busquen toda la información seria que existe en el mundo médico y averigüen si existe la ampicilina benzatínica. No existe. No existe. En una mente afiebrada, miserable, la industria farmacéutica, algunos de sus laboratorios,
han inventado que ellos sí tienen la ampicilina benzatínica. Y eso parece que es exclusivo de los países periféricos como el Perú. Aquí, entonces, desde hace mucho tiempo, surgió un antibiótico muy comercial, yo lo tengo que decir con asco, el famoso Abegroncol. Nombre comercial, Abegroncol. Y otro, Ortimicin. Lo digo feo para que no lo memoricen ustedes, y no lo receten. En su fórmula de estas dos porquerías dice que tiene una combinación de ampicilina sódica, tantos miligramos, junto con ampicilina benzatínica, tantos miligramos. Les juro, porque no existe la ampicilina benzatínica. ¿Qué demonios están queriendo hacer estos miserables? Pero el colmo de colmos es que hay médicos que no merecen la denominación de médicos, o cuando menos de médicos inteligentes, sino al contrario, oligofrénicos, tarados, mononeurales, que así sin criterio indican un medicamento solamente porque le dicen que existe. ¿Y por qué digo eso con rabia? Porque se hizo una encuesta hace como 5 años de qué productos antimicrobianos eran los que preferían los médicos. ¿Saben cuál era el más prescrito por los médicos del Perú? Los médicos del Perú era este producto, Abegroncol. ¿Cuál es el antibiótico que más se prescribe en el Perú? El famoso Abegroncol. ¿Eso cómo nos pinta, jóvenes? ¿Cómo nos pinta? Como una lacra en términos racionales. ¿Cómo podemos recetar un producto que ni siquiera existe? ¿Por qué? Porque no nos damos el trabajo de siquiera verificar que lo que estamos prescribiendo realmente está justificado o no. No lo hacemos, simplemente por acto mecánico. O porque vemos que algún médico receta eso y yo también lo receto. Jovencitos, por favor. Entonces reitero esto. Esta tal sustancia no existe, es una estafa, miserable. Es una estafa. Y el argumento, yo me acuerdo bien, porque un visitador médico alguna vez pretendió por ahí convencerme y me dijo que por si acaso estoy preparado, es una gran novedad, porque fíjense, tienen ampicilina sódica para que actúe de inmediato y la benzatínica actúa como soporte para que lo pueda inyectar cada 24 horas. O sea, ni siquiera esto, porque les decía que realmente la benzatinización promueve que la penicilina dure 28 días, no, 24 horitas. O sea, el beneficio era dura rápido y dura 24 horas. Gran maravilla, ¿no? Jóvenes, así es la cosa. Bueno, ¿qué propiedades tenemos? Es que la penicilina sódica obviamente es más activa que la B, porque la B se llama de fenoximetilpenicilina, se llama fenoximetilpenicilina, la penicilina B o penicilina oral. Es la única que podía soportar el ácido gástrico, porque la G sódica, el ácido gástrico lo destruye. Pero obviamente la G sódica es más activa, más potente que la penicilina B o fenoximetilpenicilina. Los alimentos, oigan, intervienen con todas las penicilinas por vía oral. La única excepción, ¿cuál es? La amoxicilina. La amoxicilina es aquella que se puede dar con alimentos y no pasa nada. El resto, todititas las penicilinas orales son afectadas por los alimentos. En verdad, la toxicidad es bajísima de la penicilina y hay una exageración al temor de la anafilaxia. Que sí, cuando ocurre la penicilina generalmente es mortal, no da tiempo, se muere el paciente en el acto. Y más aún cuando nuestros médicos tontos quieren resolver la anafilaxia con cloramfenicol, con corticoides, que como digo, como la dexametasona, va a empezar a actuar cuando el paciente ya está en su cajón. Porque los corticoides, ya hemos remarcado en varias ocasiones, empiezan a actuar generalmente a partir de las 6 horas. Y
La mujer se lo mató en minutos. Hoy precisamente estaba escuchando una capacitación sobre una vacuna, por si acaso pobrecito, pero doy como una especie de enfermedad. Ya surgieron vacunas extraordinariamente eficaces contra el papiloma humano, el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es ojalá una vacuna que se difunda de manera universal. Es el principal causante de cáncer ginecológico, la papilomatosis, y que no solamente afecta a la mujer, y el virus del papiloma humano es casi todo el mundo lo tenemos, especialmente los promiscuos. Yo me salgo de ahí cuando voy así, ¿no? Pero es un enemigo público número uno y puede provocar no solamente cáncer ginecológico, sino cáncer, por ejemplo, de pene, cáncer de lengua, cáncer de garganta. Michael Douglas es algo que es el doctor reconocido. Tiene cáncer de lengua y probablemente ya se está muriendo porque ha sido un pudilingüista, pero obsesivo. Una vida dispendiosa. Bueno, entonces, esa vacuna, por si acaso, puede producir anafilaxia. Y justo la enfermera que estaba haciendo el de vino dice: no, tengan a la mano siempre su adrenalina y tal, lo cierto, pero tengan también su dexametasona y su clorofeniramina. Ya, pues meterse a hablar ahí es un desperdicio. Pero siguen creyendo que los corticoides como la dexametasona, que son potentes, obviamente, pueden ser útiles. Los antihistamínicos como la clorofeniramina son útiles. No, para nada, por favor. Algún corticoide que tiene cierta veces utilidad un poco rápida es la, ¿cómo se llama este corticoide? Si me acuerdo así de casa les digo. Pero hay un único, succinato de... ya estoy cerebrado ahorita. Bueno, pero entonces, ahí la adrenalina es la maravilla recuperativa del shock anafiláctico. Eso bien. O adrenalina, droga salvavidas. Puede producir dermatosis. La resistencia, ahorita, esta tasa de 60% de resistencia, en verdad está desfasada. Casi al 70-80% de los gérmenes son resistentes a la penicilina. A la penicilina sola, porque los están asociados, por ejemplo, con el ácido clavuránico, con el ácido sulfamox, sí, conservan su eficacia. Ahí está el asunto de la beta-lactamasa que les decía. Cuando las bacterias han aprendido, han inventado una enzima que se llama beta-lactamasa, que se mete contra el antibiótico, le rompe su molécula, desorganiza el anillo beta-lactámico y el antibiótico se inactiva completamente. Pero como nosotros somos inteligentes también, no siempre, pero también somos inteligentes, hemos inventado los inhibidores de la beta-lactamasa. Ahí está, ¿no? Ahí está el ácido clavuránico. Sabemos que se usa mucho con la amoxicilina, es un bacán también. ¿Qué hace el ácido clavuránico? Le devuelve la jugada a la bacteria, le rompe, le malogra su enzima. La enzima que ellos produjeron para destruir el anillo beta-lactámico, en esta presentación medicamentosa, se les destruye esa enzima destructora y se recupera la actividad del antibiótico. ¿Sí? El otro grupo de beta-lactámicos son las cefalosporina. Estos sí son un montón, ¿eh? Son las que más se han desarrollado entre la variedad tenemos de varias generaciones. Hasta quinta generación tenemos. La primera generación se usa muy poquito ahora, porque solamente la activa casi solo para gram positivos. La cefalosporina es la única que se usa mucho, pero podría parentear. La segunda generación, esto iba aumentando, miren. La primera generación era casi como las penicilinas, pues, activos contra gram positivo. Muy poco, casi nada, sobre gram negativo. La segunda generación comenzó a variar un poco. Era más activa sobre gram positivo y un poco menos activa sobre gram negativo. Más activa sobre gram positivos un poco más que las de primera generación
pero también iban perdiendo eficacia contra los gram positivos, como que iban virando. ¿Sí? Ahí tenemos, por ejemplo, la cefaloxima. La tercera generación más todavía se convirtieron casi exclusivamente contra gram negativo y también observaban por ahí actividad contra gram positivo, por eso les decía, ya son de amplio espectro. Ahí la estrella siempre ha sido la ceftriaxona. Y la ceftriaxona tenía un detalle, que también con una dosis pequeñita, 200 miligramos en una sola inyección, curaba de manera plena, total, la gonocócica. Qué extraordinario. El paciente llega con su artritis gonocócica, su ceftriaxona de 250 miligramos, ni siquiera de 1 gramo, que es la dosis típica, curaba completamente ese exceso gonocócico. Una sola dosis. Estas son las ondas de la tercera generación. Y luego surgieron las de la cuarta generación, que ya potentes antibióticos, que ya son de uso hospitalario, complejo. Ya tenían incluso actividad contra las pseudomonas, ese agente criminal que contamina las instituciones hospitalarias. Y por último, lo último de lo último, son las cefaloporinas de quinta generación. Estas son ya de uso bastante complejo, en verdad, y que son salvavidas. Estos son ahorita los antibióticos de reserva, que solamente tienen los grandes hospitales para infecciones gravísimas, potencialmente mortales, y que pueden obviamente salvar la vida de los pacientes. El espectro es notablemente alto, no hay casi resistencia a ellos. Bueno, pues las cefaloporinas tienen también un buen número de efectos colaterales. La diarrea, por ejemplo, la hipersensibilidad también puede producir anafilaxia. Y esta es una reacción inmunológica muy seria de la enfermedad del suelo. Se caracteriza por vasculitis. Todos los vasos sanguíneos, es generalizado, se inflaman, se destruyen y el paciente muere por colapso circulatorio serio, la famosa enfermedad del suelo. No hay forma casi de recuperar la vida de su paciente. Hay casos de pseudolitiasis miliar y esto es bastante común. Como tienen un espectro amplio, por favor, cuando se administran, barren no solamente contra el microbio que está produciendo la infección, sino también contra los propios de las floras. Estos antibióticos casi como que logran una asepsia universal del paciente, le matan sus bacterias dañinas y todas las buenas que tiene también en su flora intestinal, flora bucal, genital, en hombres y mujeres. Es su gran defecto, si alteran, hacen una disbacteriosis, pero terrible en el paciente. Salvan la vida, pero con una serie de limitaciones. No solo carbapenem, solamente les menciono esto, sí, porque, repito, son fármacos que se usan con monitorización, son muy tóxicos, también difíciles de manejar y se usan generalmente en asociaciones para pacientes tremendamente críticos. El limitenem, el efecto antibacteriano, miren la cantidad de bacterias que cogen, prácticamente matan a todas las bacterias. El monobacterio, las donantes son monobacterios. No vienen a Glucopéptido, que es parte de que también son antibióticos que solamente se usan de manera especializada en tratamientos que tienen protocolos estrictos y que tienen una toxicidad notable también. No lo usa cualquier médico este tipo de antibióticos. Eso es un poquito lo que por ahí guardado en